Iniciar con el mensaje. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en esta mañana. Gracias por tu amor, tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres el único que puede traer convicción a los corazones. Eres tú el único que puede hablar a nuestras vidas y traer transformación verdaderamente, Señor, a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, ponemos en tus manos esta mañana el mensaje, Señor, tu palabra, reconociendo y no olvidando de que tú eres un Dios grande, temible, un Dios inmensamente, Señor, grande, Señor, santo, 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 y que cada vez que abrimos nuestra boca para predicar tu palabra, tú eres el primero en estar escuchando nuestras palabras y el mensaje, Señor. Filtrando todo, Señor, y sopesando todo lo que sale de nuestra boca. Así que yo te pido, por favor, que en esta mañana seas tú guiando mis palabras conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad, y que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones. Con todo el temor, Señor, que esto requiere, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en Hechos capítulo 24. Pablo ha venido a Jerusalén, llegando de su tercer viaje. Parte de lo que se encuentra en Jerusalén es un rumor de que él ha estado enseñando en contra de la ley de Moisés, en contra del templo, en contra de la cultura y las tradiciones judías. Pero esto solamente ha sido un rumor, porque no ha sido cierto. Pablo ha estado predicando acerca del Evangelio. Entonces llega a Jerusalén, él va a participar de venir al templo, él se ha purificado como requería el rito para poder entrar al templo, se ha purificado y está listo a presentar una ofrenda y sacrificio en el templo. Pero entonces unos judíos de Asia, que han escuchado y saben acerca de Pablo, han venido probablemente con este rumor de que él ha estado enseñando en contra de las tradiciones y la cultura judía entre los gentiles en la provincia de Asia, lo que hoy en su mayoría es Turquía. Y entonces no solamente se quedan con este rumor, sino que también ellos asumen de que Pablo ha introducido en el templo a un gentil, porque lo han visto mucho con Pablo en Jerusalén, lo cual no era cierto. Y lo grave de esto es que según la ley judía, esto podía ser pagado con muerte. Si usted como gentil o introducida a un gentil dentro del templo, esto era como estar profanándolo, porque era un lugar santo exclusivamente para los judíos. Así que con estas acusaciones sacan a Pablo del templo, lo arrastran afuera, lo comienzan a golpear tratando de darle muerte. Pero en eso el gobernador romano, el comandante romano en Jerusalén, usa a los soldados para poner a salvo a Pablo. No porque estuviese a favor de Pablo, sino porque ellos están para el orden público. Cualquier revuelta o alboroto que se levante, ellos de una vez van a calmar las aguas, porque obviamente ellos han conquistado a través de sus ejércitos y no van a permitir que un alboroto venga a arrebatarles su reinado y su poder y su dominio, el dominio que tenía el imperio sobre estas ciudades. Así que ponen a salvo a Pablo, y estando ya en la cárcel, Pablo va a ser investigado para ver por qué es que lo están acusando, por qué querían matarle. Pablo va a ser expuesto al pueblo, nuevamente se va a alborotar el pueblo, porque él hace ver de que su llamado, el que le hizo Jesús directamente, fue de predicar acerca de salvación a los gentiles, aquellos que no son judíos, y esto alborotó a los judíos nuevamente. Pero el tribuno quiere comprender aún más por qué.
y lo expone ante el concilio, o sea, ante el Sanedrín, que era la cúpula de liderazgo religioso, las autoridades religiosas de Jerusalén. Ellos van a discutir entre sí por causa de la resurrección, la cual Pablo es lo que está predicando. Y entonces nuevamente lo vuelven a poner en prisión a Pablo. Pero estando él ahí desanimado, el Señor le va a hablar y le dice en versículo 11 del capítulo 23, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué son estas palabras? Ten ánimo. Si el Señor se las dice, ¿sabe por qué es? Porque Pablo estaba desanimado, estaba desalentado. Y lo que podemos ver acá con esto es que la fe de Pablo probablemente está intacta, pero él es un hombre, él es un ser humano y está en medio de una prueba y de una tribulación fuerte y está desgastado emocionalmente. Su alma está contristada. Y el Señor reconoce que Pablo está en este estado y lo va a animar, va a levantar sus brazos. Y así como lo hizo con Pablo, con cada uno de nosotros, el Señor valida que nos sintamos cansados y agotados en medio de nuestro camino de fe. Es válido. Pero lo más hermoso y lo más rico de esto es cuando el Señor viene y nos alienta. Cuando estamos dando todo por perdido, aunque nuestra fe salvadora está intacta, el Señor viene y nos consuela, y nos alienta, y nos anima. Prueba de esto, ¿qué pasó? Comienzan unos judíos a formar un plan en contra de Pablo para darle muerte, pero todo se desvela, porque el sobrino de Pablo va a dar aviso a Pablo y al tribuno acerca de el plan del complot que querían hacer en contra de Pablo. Entonces lo va a enviar a Cesarea, a donde estaba el procurador romano, con 470 soldados y a caballo. Entonces Pablo ha sido animado por el Señor, pero ahora está manifestando Dios su cuidado y su protección sobre Pablo, sobre su hijo. No solamente ha abarcado su alma, su corazón, ha animado su espíritu, sino que también físicamente, visualmente, el Señor está orquestando todo esto. Y tenemos que comprender que el Señor obra de la misma manera con nosotros. No solo nos alienta nuestra fe, alimenta nuestro corazón, sino que cuando nos damos cuenta algo sucede en nuestro entorno y uno dice, pero ¿cómo sucedió esto? Es porque Dios cuida de nosotros. Es porque Dios y su plan prevalece sobre las tinieblas. Aunque el enemigo quiera levantar planes que quieran destruir la voluntad de Dios y el plan de Dios, Él va a prevalecer y siempre va a tener cuidado de nosotros para continuar caminando en su voluntad. Así que Pablo ahora está en Cesarea, donde es la sede de la fortaleza del Imperio Romano, en donde gobierna el procónsul para toda la provincia de Judea, y es entonces donde vamos a continuar, porque ahí estamos en capítulo 24, versículo 1. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. ¡Wow! ¡Qué buena introducción!, ¿verdad? Cuando nos habla acerca de Tértulo, de que él es un orador, el contexto original de lo que nos habla esta palabra es que él era un abogado.
Él es el representante del concilio de Jerusalén, el representante del sacerdote y de todo el liderazgo eclesiástico de Jerusalén. Y vemos que viene el sumo sacerdote, pero ninguno de ellos va a hablar nada. Todo el que va a decir todo va a ser Tértulo. Y como buen orador, vean todas las palabras que le dice al gobernador Félix. Ahora, respecto a Antonio Félix, que es su nombre, según un historiador romano, Tertuliano, este hombre era un esclavo y es el primer ex esclavo que tiene acceso a un puesto de eminencia dentro del gobierno romano. Esto porque tenía un hermano que era de mucha influencia en la corte romana y tenía una fuerte amistad con el emperador Claudio, que era quien reinaba en este momento. Y por causa de esto obtiene beneficios. Entonces lo sacan de la cárcel, pero también lo ponen como gobernador de la provincia de Judea. Y aquí está. Pero el hecho de que él esté libre no quiere decir que su mentalidad no continúe siendo de esclavo. Y por eso él era cruel. Era alguien malvado, inmoral. Y toda la provincia de Judea lo sabía. Era un hombre no deseado entre los judíos por la manera en la que él gobernaba. Pero que vemos acá, Tértulo está adulándolo, está tratando de adornar con palabras y persuadir al gobernador para que se incline a favor de ellos en su acusación a Pablo. Pero vamos a ver. Ya han preparado la acusación, ahora sí, la demanda por parte de los judíos. Versículo 4 dice: pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. A Pablo lo están poniendo al nivel de un terrorista, que es una plaga, es algo abominable entre el pueblo judío. Pero es peligroso no solamente para ellos, sino que trata de disuadir al gobernador, haciéndole ver de que él era un peligro también para el imperio romano, políticamente hablando. Porque habla de que ha sido promotor de lo que ellos llaman una secta de revolucionarios. Y cuando habla acerca de, o se refiere acerca de los cristianos como la secta de los nazarenos, es en honor a Jesús de Nazaret. ¿Y por qué? Porque la ciudad de Nazaret era insignificante para los judíos, no tenía relevancia dentro de la ley y los profetas, no tenía relevancia para el pueblo judío. La ciudad importante para ellos ahí solamente era Jerusalén. Entonces, de manera de desprecio, ellos están tratando como de usar esta frase como como algo para poder ofenderlos, como una ofensa, para no llamarlos como tal cristianos o seguidores de Cristo, sino seguidores de un nazareno. Versículo 6 dice: intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Recordemos, trataron de darle muerte. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus auditores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todos. Básicamente, todos los demás judíos presentes estaban como asintiendo con la cabeza
y probablemente pensando, ni yo lo hubiese podido haber dicho mejor. Porque su fundamento, sus acusaciones son solamente rumores, no tienen certeza. Y lo que han estado haciendo es tratando de magnificar las acciones, tratando de hacerlas más grandes para que se hagan ver peligrosas para el gobernador romano. Pero veamos ahora la defensa de Pablo. Recordemos, él está solo, él no tiene abogado ahí presente, físicamente hablando, pero tiene el mejor abogado, a nuestro Señor Jesucristo, de su lado. Y tiene a su mejor defensor, el Espíritu Santo, quien le va a dar qué decir, cuándo decirlo, de qué manera hacerlo. Él va a guiar sus palabras. Y aparte de esto, debemos reconocer de que las legiones celestiales están ahí, juntamente con Pablo, para defenderlo. Hay una lucha espiritual en medio de todo esto. No es algo meramente físico, sino que hay una lucha espiritual. Pero el Señor va a darle la sabiduría a Pablo para defenderse. Vamos a ver lo que él dice, versículo 10. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Ven, una introducción simple y sencilla, sin adular mucho al gobernador. Es sencillo, no tienen fundamento sus acusaciones. En cambio él dice, usted puede, no han pasado más de 12 días, o sea, puede encontrar personas, testigos, de que puedan testificar acerca de que yo he venido a Jerusalén simplemente a adorar. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo está fundamentando no solamente su defensa, sino que él está declarando su fe. Él ha abrazado a la ley y los profetas, al igual que los fariseos, al igual que los judíos. Pero por causa de que él ha abrazado a toda la palabra de Dios, toda la escritura, es que fundamentado en eso, él ahora le está sirviendo a su Dios. Porque ha entendido de que todo habla acerca de Jesús como Salvador. No está haciendo algo extraño, algo diferente, ni está hablando en contra de la cultura y las tradiciones judías, sino que está hablando acerca de la fe. Y sabe, esto es algo muy importante para nosotros hoy, porque hay personas que no creen en toda la palabra de Dios, creen solamente en el Nuevo Testamento, pero dejan de lado el Antiguo Testamento y lo ven como un libro de historia. Y nos aprendemos esas historias, pero hay cosas tan importantes y tan escuetas ahí que muchas veces las personas dicen, no, es imposible que esto haya ocurrido así. Como que el Génesis empezó de esta manera, la creación de este mundo. Y comienzan los cuestionamientos. Pero todo lo que nos habla el Antiguo Testamento es el fundamento que nos respalda el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vemos cumplimientos de profecías que están ahí. Necesitan verse bajo una misma línea. Tienen que ir juntas de la mano,
una se interpreta a la otra. Y Pablo lo que está diciendo es que él ha abrazado a todo el consejo de Dios y que ese es el fundamento de su servicio, de su fe. Ahora, cuando abrazamos todo el consejo de Dios, tenemos un fundamento del por qué debemos de servir. Logramos comprender por qué es que debemos de entregar nuestra vida al Señor. Y deberíamos de poner toda nuestra fe en ello, sin dudar nada. Recordemos, toda la palabra es inspirada por Dios. Así que si usted duda de algo que está en la palabra de Dios, está dudando directamente de Él, de su soberanía, de su poder. Continuamos. Versículo 17. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser de que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo está desmantelando la acusación de los judíos. Ustedes no son los que me acusan verdaderamente. Sus acusaciones están basadas en asunciones, en rumores, y los que verdaderamente tenían algo contra mí, si es que podría decírselo así, son unos judíos de Asia. Y ellos también se basaron en rumores. Entonces todo esto está inclinando la balanza hacia Pablo. Y Dios le está dando la sabiduría de cómo poder exponer su situación. Ahora, cuando habla acerca de que ha venido a Jerusalén para presentar ofrendas, recordemos, y limosnas, recordemos que él viene con la ofrenda que ha recolectado en las iglesias de Acaya, de Macedonia y también la provincia de Asia, para traerlas a la iglesia en Jerusalén por la pobreza que había en este lugar por causa de la persecución a los cristianos. Así que eso es lo que Pablo está mencionando. Él no es una plaga, más bien ha venido a bendecir al pueblo trayendo estas ofrendas. Pero entonces veamos la conclusión de Félix. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es interesante porque Félix, él sabe que Pablo es inocente, no hay nada de qué acusarlo. Pero si él lo libera, probablemente su gobierno y su manera de liderar y gobernar en Judea se va a poner cuesta arriba. Porque básicamente estaría diciéndole a las autoridades eclesiásticas de los judíos que él no va a condenar y que estaría a favor de Pablo. Y esto no le conviene. Así que por eso lo deja preso aún, pero le concede libertades para postergar su condenación sobre Pablo. Este hombre, para poder tener un contexto respecto a lo que vamos a leer a continuación, que yo creo que es el punto a donde quería llegar del capítulo, porque es el punto más importante, en donde tenemos que poner aún más atención. Pero voy a ponerles primeramente el contexto. Resulta que Félix tiene una esposa llamada Drusila. Ahorita la vamos a ver.
Félix, al ser el gobernador de Judea, él tenía que haberse informado de qué era lo que sucedía en Judea, cómo poder gobernar. Él es el sucesor de Poncio Pilato. ¿Quién fue Poncio Pilato? El que estuvo al mando mientras Jesús fue condenado a muerte. Por lo tanto, toda esta información Félix la tiene. Y ahí nos dice en el versículo 22, estando bien informado de este camino. Recordemos, esta palabra camino se refiere a los cristianos dentro del pueblo judío. Se les conocía como el camino. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Félix conoce y tiene toda esta información acerca de Jesús, de su crucifixión, probablemente de los rumores para ellos, de la resurrección, de esta contienda que había entre el pueblo judío y los seguidores de Jesús. Él tenía toda esta información. Pero esto no quiere decir de que él considerara el cristianismo como algo en que seguir para su vida. La fe en Jesús no era una opción para él, a pesar de que tenía toda la información. Para nosotros hoy, usted puede ver a su alrededor, el mayor porcentaje de personas ha por lo menos entrado una vez a una iglesia y tiene la información acerca de Jesús, acerca de Dios y muchas otras cosas. Pero esto no quiere decir de que poner su fe en Jesús sea una opción para la vida de ellos. Es mera información. Es más, saben de que hay una condenación, de que este mundo finalizará, tendrá un fin, de que el Señor vendrá y juzgará, pero aún así todo lo mantienen como una información de que no pasa nada, porque es algo que no pueden ver, que no pueden palpar, porque esto se trata de fe, no de intelecto. Y es lo que este hombre tiene, intelecto, tiene la información acerca del cristianismo, pero no considera a Jesús como alguien en que creer y poner su fe verdaderamente. Ahora, la mujer, la esposa de Félix, Drusila, tiene un trasfondo un poquito turbio. Ella es la hija menor del rey Herodes Agripa I, el que tenemos en Hechos capítulo 12, quien arrestó a Jacobo y a Pedro, pero a Jacobo, el apóstol, lo mató para poder complacer a los judíos. Y a Pedro se le escapó, porque el Señor envió un ángel y abrió las celdas, y Pedro salió de la cárcel. Tiempo después, él moriría, enjuiciado por el Señor. El abuelo de Drusila es el rey Herodes el Grande, quien había montado una persecución en Jerusalén y en toda aquella tierra de Judea, buscando aquel que había nacido, al rey que había nacido ya. Había un rumor de que había nacido el que iba a ser el rey de los judíos. Y comenzó entonces una persecución y una matanza a los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Estaban buscando matar a Jesús, recién nacido. Este era su abuelo. Y su tío abuelo, lo tenemos presente en los evangelios también, porque fue quien mandó a decapitar a Juan el Bautista, por causa de que fue confrontado por su pecado. Así que esta es la linda familia de esta mujer, Drusila, esposa de Antonio Félix. Ahora, ¿qué sucede con ellos? Drusila se había casado a los 16 años, pero Antonio Félix la persuadió para alejarla de su marido y poder casarse con ella. Entonces, ella tiene ahora su segundo matrimonio, pero era el tercer matrimonio de Antonio Félix. Ahora entonces podemos ver el contexto histórico de lo que, para poder comprender lo que vamos a leer. Versículo 24.
Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, se están exponiendo a la verdad del Evangelio. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Wow. Él está siendo expuesto a la verdad, no sabemos por qué, probablemente por curiosidad. Porque ¿cómo es que Pablo está encarcelado por causa del Evangelio de Jesús? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué los judíos quieren matarle? ¿Por qué él ha recorrido y ha arriesgado toda su vida recorriendo todas las zonas dominadas por el Imperio Romano para anunciar acerca de la fe en este hombre, en Jesucristo? Y comienzan entonces a escucharlo. Pero mientras está Pablo hablándoles del Evangelio completo, les menciona acerca de la justicia, que la justicia de Dios es mediante la fe en Jesús, el único que puede justificar al pecador. Entonces, todo bien con eso, ok. ¿Cómo puedo ser justificado a través de Jesús? Qué bueno, parece ser que todo va bien por ahí. Pero luego, cuando Pablo habla acerca del dominio propio, recordemos, el dominio propio es poder tener dominio sobre las pasiones de nuestra vida, sean espirituales o carnales. Tener dominio sobre las emociones, sobre el alma, sobre los pensamientos, sobre nuestras acciones, nuestros impulsos. ¿Y qué tenemos acá? Una relación ilícita, que tiene un trasfondo completamente contrario al dominio propio, sino que han sido dominados por las pasiones de su carne, pasiones sexuales, pasiones inmorales, de pecado. Entonces esto comienza a traer una inquietud y una incomodidad en Félix y Drusila, porque su pecado está siendo confrontado. Y para terminarla de hacer, Pablo les habla acerca del juicio venidero. ¿Cuál es este juicio venidero? El juicio en el cual estaremos todos, toda la humanidad, delante del trono de Dios, en donde solamente los que han recibido a Cristo en su vida y que han tenido una transformación y un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo van a ser justificados por el Señor para vida eterna. Pero todos aquellos que han negado su fe en Cristo, que se han resistido a creer en el Señor, serán condenados a la muerte eterna. Entonces, obviamente, este hombre se espanta. Otras traducciones nos hablan de que él lo hizo temblar, lo hizo entrar en temor, en miedo, en terror. Porque ha sido confrontado acerca de su pecado, ahora sabe cuál es la condenación y la paga del pecado. Pero es extraño porque Pablo también les habló acerca de cuál es la solución. Y nosotros hoy tenemos estas tres cosas también a la mano y visibles. Sabemos que la paga del pecado es muerte eterna. Esa es la condenación. Pero tenemos la solución que está en Cristo Jesús, que es nuestra justificación. Y es sencillo, es solamente poner nuestra fe en Jesús, entregar y confesarlo como nuestro Señor y Salvador, y permitir un nuevo nacimiento en su espíritu, que haya una transformación como fruto de una verdadera fe y convicción en nuestro Señor. Esa es la solución. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver, porque pasa muchas veces al igual que este hombre Félix.
Nos asustamos algunos, entramos en temor y en terror, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Le dice a Pablo, vete, ahí cuando tenga tiempo, cuando tenga oportunidad te llamaré. Creo que la frase más acertada a esto es, vete y cuando tenga oportunidad pondré mi fe en Jesús. Él está postergando su fe en Jesús, como muchas personas hoy en nuestra actualidad lo hacen. Después pondré mi fe en el Señor cuando esté listo. No hay que estar listo. El hecho de que usted sea pecador y que está dominado por sus pasiones, eso es estar listo para que el Señor haga la obra de transformación en nuestra vida y restaure no solamente nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra comunidad, nuestra ciudad. Él posterga su fe, lastimosamente. Y va a terminar de darle a Pablo, probablemente después de postergar su corazón se endurece, porque veamos lo que sigue. Versículo 26, esperaba también con esto que Pablo le diese dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Todo ese temor que él tenía, en lugar de dirigirlo hacia entregar su vida a Cristo, prefirió dirigirlo a mantener su imagen y su posición ante la sociedad. Prefirió agradarle a los hombres antes que agradarle al Señor. Y buscó ver cómo sacar provecho de Pablo, primeramente, y luego congraciarse con los judíos, dejándolo preso, aún sabiendo de que él era inocente. Es lamentable cuando vemos tan claro que el Señor busca nuestras vidas para que la entreguemos a Él completamente, pero decidimos postergar nuestra fe en Jesús. Es postergar nuestra salvación en Jesús. Aquellos que no tienen a Cristo aún en su vida. Y quiero rescatar 2 puntos principales en este capítulo. Primero, sobre la defensa de Pablo. Él confiesa en el versículo 14, creer en toda la Escritura y en los profetas. Hermanos, yo los animo para que esto es una lección para nosotros, para entender de que necesitamos creer en toda la palabra de Dios. Y muchas veces no creemos en toda ella porque no la leemos, no meditamos y no la estudiamos. Así que yo los animo a estudiar y a meditar en todo el consejo de Dios. Porque cuando nuestra fe es probada, usted necesita recordar que hay promesas, que hay palabras fieles acá, que el Señor va a cumplir y el que Él va a usar para fortalecernos, alentarnos y animarnos bíblicamente. Y nuestra fe va a estar fundamentada en un buen cimiento, que es la palabra de Dios. Por otro lado, es esta última sección en donde el consejo es: no postergues tu fe en Jesús. Él quiere tenerte cerca, quiere darte salvación, quiere restaurar tu vida, pero no postergues más este tiempo. No sabes cuánto tiempo tienes. Solo Dios conoce nuestro futuro. Solo Él sabe qué va a suceder mañana o pasado mañana, la próxima semana. Solo Él lo sabe. Nosotros no. Y cada vez que estamos expuestos a su verdad, es una buena y una nueva oportunidad de misericordia y de gracia que el Señor nos da para entregar nuestra vida a Él completamente y estar seguros de nuestra salvación. Y de que si el Señor nos llama a su presencia, va a ser para habitar con Él eternamente y no para acceder al juicio de Dios
el juicio venidero, en donde serán condenados aquellos que no han creído y no han puesto a Jesús, no han puesto su fe en Jesús como Salvador. Estemos seguros de nuestra salvación. Hoy es una nueva oportunidad. Solamente quiero terminar recordando cuando Pablo estuvo en Filipos, estuvo encarcelado con Silas. Mientras estaban en lo profundo de la cárcel, ellos cantaban himnos. Vino un terremoto, las celdas fueron abiertas y el carcelero, ¿qué fue lo que hizo? Vino con Pablo y le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, pon tu fe en Cristo Jesús y serás salvo. Y este es el contraste de lo que vemos ahora con Félix, que él está postergando. Si usted posterga su fe en Jesús, corre peligro de que su corazón se endurezca y vea la fe cristiana como simplemente información. No postergue más su vida a Cristo. La salvación es nuestra garantía de vida eterna. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y tu bondad, por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido en esta mañana que tú seas quien toque cada uno de los corazones y de las vidas, no solamente en la congregación, sino de toda persona a la que le llegue este mensaje de fe y de esperanza, de no postergar más su fe en Cristo. Señor, por favor, ten misericordia, la cual es sobreabundante. Yo te pido, por favor, que tú alcances los corazones de aquellos que aún no te conocen, Señor. Y que esto, Señor, si no es para aplicarlo personalmente, que podamos anunciarlo a otros como una llamada de atención, como una llamada de amor, de gracia y de misericordia. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Señor, ayúdanos y guíanos a poder poner toda nuestra fe en ti y no postergar nuestro servicio también. No postergar el llamado que tú estás haciendo a cada uno de nosotros y a nuestra iglesia. De servirte, Señor, y alcanzar a otros. De ser parte, Señor, del cuerpo de Cristo y cumplir nuestra función como miembros de este cuerpo. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.